Sean bienvenidos a Leyendo Gengis Khan y el inicio del mundo moderno. El día de hoy vamos a estar leyendo Gengis Khan y el inicio del mundo por Jack Waterford. Fue el imperio mongol algo más que una horda de salvajes guerreros a caballo, que saquearon Asia y cayeron a sangre y fuego sobre Occidente, fruto de la visión y la energía de un hombre excepcional. Gengis Khan, la gran nación mongola, supuso un puente entre un floreciente y desconocido Oriente y una Europa sumida en sus propias tinieblas, que a raíz de ese dinámico e inesperado contacto se sobrepuso y consiguió entrar en su definitiva modernidad. Lectulandia. Jack Waterford, Gengis Khan y el inicio del mundo moderno. Título original: Gengis Khan and the Making of the Modern World. Jack Waterford, 2004. Traducción: Juan Rabaseda Cascón. Editorial: Titivillis. A los jóvenes mongoles. Nunca olvidéis a los eruditos mongoles que estuvieron dispuestos a sacrificar sus vidas para preservar vuestra historia. ¿Qué son? Este noble rey se llama Gengis Khan, quien en sus tiempos gozó de tanta nombradía, que en ninguna parte ni en comarca alguno hubo tan excelso señor en todo. Geoffrey Chaucer, El cuento del escudero, Los cuentos de Canterbury, 1395. La familia real del gran imperio mongol, Yeke Mongol-Lulus. Gengis Khan, Borte Khatun, 1206-1227. Yoshi, Batu, Horda de Oro, Rusia. Chagatai, Imperio Mongol, India. Ogodei, Torugene, 1229-1241, 1241-1246. Kuyuk, Ogul, Gaimishik, 1246-1948, 1248-1251. Tolui Sorghoghtani, 1227-1229. Monge, 1251-1259. Olegu y Kanato, Persia e Irak. Kublai, 1260-1294. Dinastía Yuan, China. Arikbok, 1260-1264. El Gran Khan, regente. Los años se refieren a los reinados, los años en paréntesis se refieren a los reinados disputados. Agradecimiento. La nación mongola fundada por Gengis Khan en 1206 sigue viva. En la actualidad, en primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los funcionarios estatales que han hecho posible mi investigación, particularmente al presidente del país, N. Bhagavandi, el ministro de Ciencia, Tecnología, Educación y Cultura, A. Sangit, y el diputado del Parlamento, A. Shakhdurasuren, del IG Ural. Agradezco asimismo las muestras espontáneas de apoyo recibidas de los académicos y los pastores de toda Mongolia, por el respeto que las gentes sentían por mis compañeros los catedráticos Elejaubasuren y O. Supatar. Ahí donde fuimos, todo el mundo intentó ayudar en la medida de lo posible. En mi calidad de extranjero y de desconocido, fui constantemente el beneficiario del honor que se rindió a mis dos colegas. Resulta difícil describir la dedicación con que la gente me prestó su ayuda. Incluso cuando estábamos acampanados en lo que parecía el lugar más recóndito del mundo que se pudiera encontrar, nunca tardaba en aparecer por el horizonte una muchacha conduciendo su carro tirado por un yak, que nos traía agua o estiércol seco para que nos encendiéramos una hoguera.
Un día caluroso se presentaba alguien con una cestita hecha de cortezas de abedul, perfectamente cocidas, llena de bayas salvajes y yogur seco, y otro parecía un joven cazador con una marmota recién cocinada o con un cuenco de leche fresca para nosotros. Los pastores no solo me ofrecieron cobijo y alimento a lo largo del camino, sino que también trajeron caballos y ovejas para realizar una aportación personal al estudio de sus antepasados. En más de una ocasión, toda una familia abandonó lo que estaba haciendo y tras dejar a uno de sus hijos al cargo de los rebaños, vino con nosotros para acompañarnos y para hablar de la tarea que estábamos llevando a cabo. Uno de los días más agotadores, mientras los ancianos iban a lomos de los caballos, 4 aguerridos jóvenes armados nos acompañaron voluntariamente a pie, o más bien, corriendo durante unos 50 kilómetros para protegernos en una región infestada de lobos. A veces la gente nos sorprendía con unos regalos verdaderamente generosos, brillantes pieles curtidas o cuerpos de animales perfectamente pulidos. Otras personas nos traían pequeñas figuras de madera tallada en forma de caballo, una oveja, una cabra. Los chamanes rezaban sus plegarias para el éxito de nuestra empresa, y los monjes nos regalaban incienso para que lo lleváramos a los lugares santos que encontráramos. Algunas gentes que apenas tenían nada que ofrecer me regalaron simplemente unas pequeñas tierras para que recordar el lugar en el que vivían. No hay nada que pueda compensar tanta generosidad, si bien soy el único responsable de las deficiencias que puedan contener el presente libro. Debo compartir el mérito de estas páginas con muchísimas personas. Quiero expresar mi agradecimiento a J. Bolavar, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Mongolia, por sus sabios consejos, así como al personal, el profesorado y el cuerpo de estudiantes del Instituto Universitario Chingis Khan de Ulan Bator, por su constante colaboración, cuando publiqué la primera edición del presente libro y una serie de artículos relacionados con él en lengua mongola. Fueron los primeros en realizar una valoración de mi trabajo que ayudó a mejorarlo. Por este inestimable servicio doy las gracias a los catedráticos Opurev Shangar de Bold-Erdene y G. Baton-Soy. Agradezco sinceramente la valiosa asistencia de Tae Jamsuren, Amungulguls, T.S. Giskambayar y Chimelaham, por la colaboración prestada en cuestiones de traducción y a los estudiantes O. Hasbat y de Ochirdori, y por su ayuda sobre el terreno. Los dibujos que se incluyen en el presente libro son obra del Dr. C. Bradral, por lo que estoy profundamente agradecido. Por la ayuda prestada en la organización del viaje y la preparación de los equipos y el material necesario, estoy en deuda con Tebol Shimunga, de Testes Gailgarbat. Sugar y T. Butulga. En cuanto al viaje desde Estados Unidos, agradezco la asistencia recibida de Douglas Grimes, Annie Lucas y Angela Allen Webb. Aunque esta investigación no se vio beneficiada por ninguna beca estatal o privada, lo cierto es que obtuve la inestimable colaboración del Macalester College a lo largo de todo mi trabajo. Vaya también mi agradecimiento a los bibliotecarios y demás personal de la Waythwaite Wallace Library por haber encontrado por mí infinidad de textos de distintas partes del mundo, así como los colegas que han colaborado desinteresadamente en mi labor. Daniel Malik, Marie Lou Beer, Guy Crawford, Wim Crowell, John Davis, Juanita García Godoy, Martín Gunderson, Arjun Gunerarte, Gita Hamburger, Daniel Horvath, David Itznowatzit, Masnos Koshua, David Landgren, David McCurdy, Michael McPherson, Karen Nakamura, Kathleen Parsons, Sonia Patten, Ahmed Samatar, Yuldun Saman, Diana Shandy, Paul Solon, Annie Sutherland y Peter Weisler. Y sobre todo doy las gracias a mis estudiantes que con tanta buena voluntad han valorado mis obsesiones y varias e intentado contribuir en mi obra. En otras etapas distintas de la confección del presente libro, agradezco el asesoramiento, los consejos y los ánimos de Raidean Acevedo,
Christopher Adowon, Brian Bauman, Nara Bilic, Daniel Budderlen y Roy Campbell, Harv Devlin, John Dinger, Ten Chulun, Kevin Pagan, James Fisher, Ray Kachalian, Zaida Giraldo, Taha Jean, Halberstam, Tesse Jargalaiskin, Wal Jackson, Christopher Koblaski, Leora Wallman, Billy Coe, David McCall, David Monsehi, Axel Oldenburg, B. Otto Ottkombayer, Lee Owens, Gigi Marks, Quarry Don Walsh. Siempre estaré agradecido a la diligencia y el empeño de mi gente, Lois Wallis, que ha trabajado conmigo durante 25 años, y la ayuda prestada por James White, con quien he trabajado el mismo número de años, por los consejos recibidos a lo largo del prolongado proceso editorial. Siempre estaré en deuda con mis editores Emily Laws y Christopher Jackson, que saben mejor que nadie cómo hacer su trabajo, y con Mary Franco y Lyson Olson. De todos los obsequios de los mongoles recibidos a lo largo de los años que ha llevado a la realización de este proyecto, ninguno fue más preciado que el regalo de la canción. Cuando me sentía exhausto e intentaba alcanzar a los demás jinetes, siempre había alguien cerca que me cantaba para darme fuerzas, y al final de una agotadora jornada, cuando encontrábamos refugio entre una familia de pastores, siempre había una niña que se presentaba ante mí. Y aunque temblando de miedo al ver a un extraño como yo y temorosa de mirarle a los ojos, abrí la boca y se ponía a cantar con tanto sentimiento y emoción que parecía que al mismo tiempo debería detenerse. Poco a poco fui dándome cuenta de que aquellas canciones eran más que una simple diversión. Cuando me sentía exhausto e intentaba alcanzar a los demás jinetes, siempre había alguien cerca que me cantaba para darme fuerzas al final de una agotadora jornada. Cuando encontraba un refugio entre una familia de pastores, siempre había una niña que se presentaba ante mí, y aunque temblando de miedo al ver a un extraño como yo y temerosa de mirarme a los ojos, abría la boca y se ponía a cantar con tanto sentimiento y emoción que parecía que el mismísimo tiempo debería detenerse. Poco a poco fui dándome cuenta de que aquellas canciones eran más que una simple diversión o mero entretenimiento. Constituían un verdadero tesoro de información y ofrecían una perspectiva muy profunda de la cultura y la historia de los mongoles. Debido a su vida en constante movimiento, los nómadas como los mongoles se vieron obligados a llevar consigo sus libros y sus cuadros en forma de canción. Los cánticos mongoles recogen el paisaje de las tierras de este pueblo, no solo en palabras, sino en las subidas y caídas de las notas que se corresponden con los altos y bajos del propio territorio. El morir o violín con cabeza de caballo que normalmente tocan los hombres puede provocarse paisaje de lugares lejanos con el tono especial de su sonido. Carol Lepek se dedicó a compilar varios ejemplos de ello, y tras arduos años de investigación lo recogió en un disco compacto como parte de su estudio académico, Mongolian Music, Dance and Oral Narrative. Incluso cuando estuve lejos de Mongolia, varias personas me enviaron videos y grabaciones de música mongola para que me sirvieran de inspiración en mi trabajo. Como solían ser obsequios anónimos, quiero ahora agradecer desde estas páginas a los que tuvieron la generosidad y cortesía de dedicarme esos regalos. Me encantan las grabaciones de Morinfur, de Tespereput y de Auriana, y la increíble voz de N. Norobsvansa, el mejor cantante mongol del siglo XX, además de la inspiración que supuso la música de Yargala Saihan y el grupo Chingis Khan. Mi trabajo también se vio beneficiado por el talento de Atlai Han Jai, Caballo Negro, Rosa Negra, John Tenwer, Ayulgu y Turner
Más que todas las palabras que pueda contener un libro, la música de N. Jansnorow, uno de los mejores compositores del mundo, recoge la belleza del paisaje de Mongolia y retrata las pasiones de su historia. Mi hijo Roy Maybank vino como asistente mío en uno de los viajes que realicé a Mongolia y a China, y a lo largo de toda mi investigación recibí constantemente apoyo de la ayuda de mi hija Walker Buxton. Pero a quien estoy profundamente agradecido es a mi esposa Walker Pearce, que no solo colaboró conmigo sobre el terreno en Rusia, China y Mongolia, sino que fue fuente de permanente inspiración y sentido del humor a lo largo de los 6 años que ha durado este proyecto. Aguardo con ilusión el día en que ella y yo podamos cabalgar acompañados de nuestros nietos para las estepas de Genghis Khan. Introducción. El conquistador perdido. Genghis Khan era un hombre dinámico. The Washington Post, 1989. En 1937, el alma de Genghis Khan desapareció del monasterio budista de Mongolia Central, situado junto al río de la Luna a los pies de las montañas negras de Shang, donde los piadosos lamas lo habían protegido y venerado siglos y siglos. Durante los años 30, los secuaces de Stalin ejecutaron a unos 30.000 mongoles en una serie de campañas contra la cultura y la religión de este pueblo. Los soldados saquearon los monasterios uno tras otro, mataron a los monjes, violaron a las monjas, destrozaron todos los objetos religiosos, expoliaron a las bibliotecas, quemaron las escrituras y demolieron los templos. Según se cuenta, alguien rescató secretamente la encarnación del alma de Genghis Khan del monasterio de Shang, y para ponerla a salvo, la trasladó rápidamente a la capital, Ulaanbaatar, donde al final desapareció. A lo largo de los siglos, en las verdes estepas onduladas del Asia más profunda, un pastor guerrero llevaba un estandarte del espíritu llamado Zuli, y fabricado con trenzas de crin de sus mejores sementales astadas de astil, de una lanza justo por debajo de la punta. Cuando establecía su campamento, el guerrero planeaba el estandarte del espíritu delante de la entrada para proclamar su identidad y para que fuera su perpetuo guardián. Esta enseña siempre estaba al aire libre bajo el cielo azul eterno que adoraban los mongoles, como las trenzas del crin se agitaban y ondeaban por la brisa prácticamente constante de las estepas. Capturaban el poder del viento, del cielo y del sol, y los canalizaba hacia el guerrero. El viento recogido en las crines inspiraba los sueños del guerrero y lo instaba a forjarse su propio destino. El ondear el aire de las crines trenzadas impulsaba a su dueño a avanzar, apartando de aquel lugar para ir en busca de otro, para encontrar mejores pastos, para explorar nuevas oportunidades y emprender nuevas aventuras, para forjar su propio destino en esta vida. La unión entre el hombre y su estandarte crecía con tanta intensidad que a la muerte del guerrero se decía que su espíritu permanecía para siempre en aquellos mechones de crin. Durante la vida del guerrero, el estandarte de crines conducía a su destino. Al morir se convertía en su alma, se abandonaba el cuerpo físico, dejándolo en manos de la naturaleza. Pero el alma vivía eternamente en aquellos mechones de crin, para inspiración de las generaciones venideras. Genghis Khan tenía un estandarte hecho con crines de cabello blanco para utilizarlo en tiempos de paz, y otro fabricado con crines de cabello negro para utilizarlo en tiempos de guerra. El blanco no tardó en desaparecer, pero el negro sobrevivió como depositario de su alma. En los siglos posteriores a su muerte, el pueblo mongol siguió honrado al estandarte en el que vivía su alma. En el siglo XVI, uno de los descendientes, el lama Zanabazar, construyó el monasterio que tendría la misión especial de enarbolar y proteger su estandarte, desafiando tormentas y ventiscas invasiones y guerras civiles. Más de 1.000 monjes de la secta budista tibetana del sombrero amarillo custodiaron el gran estandarte, pero no pudieron con la política totalitaria del siglo XX.
Los monjes fueron asesinados y el estandarte del espíritu desapareció. Los hados no entregaron a Genghis Khan su destino, él mismo se lo forjó. Parecía muy poco probable que lograra tener nunca suficientes caballos para crear un estándar del espíritu, y mucho menos que pudiera enarbolarlo por todo el mundo. El muchacho que se convirtió en Genghis Khan creció en un entorno de muchísima violencia tribal, caracterizado por los asesinatos, los secuestros y la esclavización. Como hijo de una familia proscripta, abandonada a su suerte en las estepas, probablemente apenas llegara a encontrarse con unos pocos cientos de personas en toda su infancia, y no recibió ningún tipo de instrucción en el sentido literal de la palabra. De este duro entorno aprendió, con todo tipo de detalles escabrosos, a conocer las emociones humanas, el deseo, la ambición y la crueldad. Siendo todavía niño, mató a su medio hermano mayor, fue capturado y esclavizado por un clan rival, y consiguió escapar de sus raptores. Bajo unas condiciones tan espeluznantes, el muchacho mostró instinto de supervivencia y de conservación, pero aún no se intuían en las hazañas que un día llegaría a realizar. De niño tenía miedo a los perros y lloraba con facilidad. Su hermano pequeño era el más fuerte que él, además de mejor arquero y luchador. Su medio hermano lo mangoneaba y lo tenía tomado con él. No obstante, pese a todas esas circunstancias desagradables de miseria, humillación, secuestro y esclavitud, el muchacho empezó su larga escalada al poder. Antes de alcanzar la pubertad ya había establecido las dos relaciones más importantes de su vida. Juró eterna amistad y alianza a un chico algo mayor que él, que fue su mejor amigo en la juventud para convertirse luego en su más odiado enemigo, y conoció a la muchacha que amaría para siempre y a la que haría madre de emperadores. La doble capacidad de crear amigos y enemigos que fue forjándose durante la juventud de Genghis Khan sería un rasgo permanente a lo largo de su vida y se convertiría en la faceta característica de su personalidad. Los tormentosos interrogantes del amor y la paternidad se surgieron bajo una manta compartida o a la luz del trémulo fuego del hogar familiar. Acabarían proyectándose en el gran escenario de la historia universal. Sus objetivos, sus deseos y sus miedos más íntimos terminarían por engullir el mundo. Año tras año, poco a poco, fue derrotado a todos aquellos más poderosos que él, hasta que hubo conquistado todas las tribus de las estepas mongolas. A los 50 años, cuando la mayoría de los grandes conquistadores han dejado atrás los días de lucha y combate para enfrentarse a los ejércitos de los pueblos civilizados que durante siglos habían perseguido y esclavizado a las tribus nómadas. En los años de la vida que le quedaban, siguió aquella divisa en repetidas victorias, al otro lado del desierto de Gobi, el río Amarillo, en los reinos de China, a través de las tierras de Asia Central de los turcos y persas, y hacia el río Indo, al otro lado de las montañas de Afganistán. Conquista tras conquista, el ejército mongol fue transformado la guerra en un asunto internacional con múltiples frentes abiertos, que se extendían a lo largo y ancho de miles y miles de kilómetros. Las innovadoras técnicas de combate ideadas por Genghis Khan hicieron que los caballeros de pesadas armaduras de la Europa medieval resultaran obsoletos y fueran reemplazados por una caballería disciplinada, que avanza en unidades perfectamente coordinadas. En vez de confiar en fortificaciones defensivas, hizo un uso brillante de la velocidad y la sorpresa en el campo de batalla, además de perfeccionar las técnicas de asedio hasta tal punto que logró poner fin a la época de las ciudades amuralladas. Genghis Khan enseñó a su pueblo no solo luchar a través de las grandes distancias, sino también mantener sus campañas militares durante años, décadas e incluso, llegando el caso, durante más de 3 generaciones de combate constante. En 25 años el ejército mongol logró someter más territorios y pueblos de los que conquistaron los romanos en 4 siglos. Genghis Khan, con sus hijos y nietos, conquistó las civilizaciones con mayor densidad de población del siglo XVIII, tanto si se calcula por el número global de individuos derrotados como por el de países anexados o por la superficie total ocupada. El resultado es siempre que Genghis Khan conquistó más del doble de las regiones que cualquier otro hombre de la historia. Los cascos de los caballos
de los guerreros mongoles chapotearon en las aguas de todos los ríos y lagos desde el Océano Pacífico hasta el mar Mediterráneo. En el momento de su máximo apogeo, el imperio abarcaba entre 17 y 19 millones de kilómetros cuadrados de territorio antiguo, la superficie aproximada del continente africano y una extensión mucho mayor que toda Norteamérica, entendida como el conjunto de Estados Unidos, Canadá, México, América Central y las islas del Caribe. Se extendía de la nevada tundra siberiana a las calurosas llanuras de la India, de los arrozales de Vietnam a los trigales de Hungría y de Corea a los Balcanes. La mayor parte de la población del mundo actual vive en países que fueron conquistados por los mongoles. Eruga Papoderdo. Las conquistas de Genghis Khan habrían comprendido 30 estados con una población total superior a los 3.000 millones de individuos. El aspecto más sorprendente de esta hazaña es que toda la tribu gobernadora por el mongol apenas superaba el millón de personas, un número inferior al de los empleados de algunas grandes empresas multinacionales de la actualidad. Entre ese millón de individuos, Genghis Khan reclutó su ejército, que estaba formado por menos de 100.000 hombres, un grupo que hoy en día podría caber perfectamente en uno de nuestros grandes estadios deportivos. En términos americanos, la hazaña de Genghis Khan podría ser entendida como si Estados Unidos, en lugar de haber sido creado un grupo de comerciantes cultos o terratenientes acaudalados, hubiese sido fundado por uno de sus esclavos analfabetos, el cual, con su arrebatadora personalidad, su fuerte carisma y su firme determinación, habría conseguido liberar a América del dominio extranjero. Unir al pueblo, crear un alfabeto, escribir una constitución, establecer la libertad de todas las religiones, inventar un nuevo sistema de guerra, llevar un ejército desde Canadá hasta Brasil y abrir rutas comerciales en una zona de libre intercambio que se extendía por todo el continente. En todas las esferas y desde cualquier perspectiva, la escala y la envergadura de las hazañas de Genghis Khan desafían los límites de la imaginación y apenas permiten una explicación razonable. A medida que su caballería iba avanzando a lo largo del siglo XIII, Genghis Khan dibujaba un nuevo mapa de las fronteras del mundo. Su arquitectura no era de piedra, sino de naciones. Insatisfecho con el gran número de pequeños reinos existentes, Genghis Khan convertía a los países pequeños en grandes naciones. En Europa del Este, los mongoles unificaron 12 ciudades y principados eslavos en un gran estado ruso. En Extremo Oriente, en el transcurso de 3 generaciones, crearon el país de China recomponiendo los restos de la dinastía Song. En el sur, con los territorios de las Jurchen, en Manchuria, el Tíbet al oeste, el reino Tanjung, junto al Gobi, las tierras de los Uigur, del Turquestán oriental. Con la expansión de sus dominios, crearon países como Corea y la India, que han sobrevivido hasta la actualidad con aproximadamente las mismas fronteras establecidas por los conquistadores mongoles. El imperio de Genghis Khan conectó y amalgamó las numerosas civilizaciones que lo rodeaban formando un nuevo orden mundial. Cuando nació Genghis Khan en 1162, el viejo mundo consistía en una serie de civilizaciones regionales, de las que se puede afirmar que prácticamente no conocían otra civilización más allá de la de su vecino más próximo. Nadie en China había oído hablar de Europa y nadie en Europa había hablar de China. Y por lo que se sabe, ningún individuo había viajado de una a otra región. En el momento de su muerte, en 1227, Genghis Khan había relacionado estas dos partes del mundo a través de una serie de contactos diplomáticos y comerciales que todavía persisten en la actualidad. Con su destrucción del sistema feudal basado en el derecho por nacimiento y los privilegios aristocráticos, Genghis Khan desarrolló un nuevo sistema singular basado en los méritos personales, la lealtad y la consecución de objetivos. Tomó los centros comerciales inconexos y lánguidos de la ruta de la seda y los organizó en la región del intercambio comercial más extensa de la historia. Bajó los impuestos para todo el mundo y abolió
de un plumazo los de los médicos, los maestros, los sacerdotes y las instituciones de enseñanza, estableció un censo regular y creó el primer sistema de correos internacional. El suyo no fue un imperio dedicado como las riquezas y tesoros. En lugar de eso, Genghis Khan prefirió distribuir ampliamente los bienes conseguidos en los combates para que volvieran a entrar en circulación y revertieran así en el comercio. Creó un derecho internacional y reconoció la ley suprema del cielo eterno sobre todas las gentes. En una época en la que la mayoría de los gobernantes creían que estaban por encima de cualquier código, Genghis Khan fue partidario de las leyes que obligaron a los gobernantes a su cumplimiento como el más insignificante de los pastores. Concedió la libertad religiosa en sus dominios, aunque exigía la lealtad absoluta a todos los súbditos conquistados, independientemente de cuál fuera su religión. Supo ver la importancia de que tenía el gobierno de la ley y abolió la tortura, pero no dudó en organizar grandes campañas para ir en busca de bandidos, invasores y terroristas asesinos y acabar con ellos. No quiso tomar rehenes y en lugar de eso instituyó una nueva práctica: conceder la inmunidad diplomática a todos los embajadores y legados, incluidos los de naciones hostiles con las que estaba en guerra. Genghis Khan dejó su imperio con unos cimientos tan sólidos que éste siguió creciendo otros 150 años. Luego, en los siglos que siguieron a su derrumbamiento, los descendientes de Genghis Khan continuaron gobernando toda una serie de imperios menos extensos y grandes países desde Rusia, Turquía y la India hasta China y Persia. Ostentaron diversos títulos de naturaleza ecléctica, incluido el de Khan, emperador, sultán, rey, shah, emir y dalai lama. Los vestigios de su imperio siguieron siendo gobernados por los descendientes durante 7 siglos. Como mongoles, algunos de ellos reinaron en la India hasta 1857, cuando los británicos expulsaron al emperador Bahadur Shah II y cortaron la cabeza a 2 de sus hijos y a su nieto. El último gobernante descendiente de Genghis Khan, Halim Khan, emir de Bujara, siguió en el poder en Uzbekistán hasta que fue depuesto en 1920 a raíz de la Revolución Socialista Soviética. La historia ha deparado a la mayoría de los conquistadores un final miserable e imprevisto. Alejandro Magno murió a los 33 años en misteriosas circunstancias en Babilonia, mientras sus seguidores acababan con su familia y se repartían su imperio. Compañeros aristócratas y viejos aliados apuñalaron a Julio César en la Cámara del Senado en Roma. Tras soportar la destrucción y la pérdida de todas sus conquistas, Napoleón, solo y amargado, encontró la muerte como un pobre prisionero solitario en una de las islas más apartadas e inaccesibles del planeta. Sin embargo, el casi septuagenario Genghis Khan pasó a mejor vida acostado en el lecho de su tienda, rodeado del afecto de su familia, sus leales amigos y sus fieles soldados, siempre dispuestos a arriesgar la vida cuando él lo mandara. En el verano de 1227, durante una campaña contra la nación Tangut, ahí donde el río Amarillo remontó su curso y más se aproxima a la frontera mongola, se apagó la vida de Genghis Khan, o como dicen los mongoles, a los que les horroriza pronunciar las palabras muerte o enfermedad. Su alma ascendió a los cielos. Durante los años que siguieron a su fallecimiento, el bien guardado secreto de las causas de su muerte invitó a que se formularan diversas conjeturas y más tarde inspiró leyendas que con el paso del tiempo han sido presentadas con frecuencia como hechos históricos. Plano de Carpino, el primer embajador europeo que visitó a los mongoles, escribió que Genghis Khan había muerto tras ser abatido por un rayo. Marco Polo realizó numerosos viajes por todo el imperio mongol durante el reinado del nieto de Genghis Khan, Kublai. Contó que el emperador había fallecido a consecuencia de una herida de flecha a su rodilla. Algunos afirmaban que unos enemigos desconocidos lo habían envenenado. Otro relato cuenta que murió a raíz del conjuro mágico que le hizo el rey Tangut, con el que estaba en guerra. Uno de los relatos que circula entre sus más firmes detractores decía que la reina de Tangut, a la que habían capturado, introdujo un artiligio en su vagina y que cuando Genghis Khan fue a hacerle el amor,
el aparato le arrancó los órganos sexuales y murió entre espantosos dolores. Pero contraduciendo los numerosos relatos acerca de su muerte, el fallecimiento de Genghis Khan en una guerra de nómadas muy parecida a la que le había visto nacer, pone de manifiesto el éxito con el que logró preservar el sistema tradicional de vida de su pueblo. Sin embargo, curiosamente, en el proceso de conservar su sistema de vida consiguió transformar la sociedad humana. Sus soldados escoltaron el cadáver del difunto Khan de vuelta a su patria, Mongolia, donde sería enterrado en secreto. A su muerte, sus seguidores lo sepultaron en una tumba anónima bajo el suelo de su patria, sin un mausoleo, sin un templo, sin una pirámide, sin una pequeña lápida donde indicara dónde descansaba. Según las creencias mongolas, el cuerpo de un difunto debía dejarse reposar en paz y no necesitaba ningún monumento porque su alma ya no se encontraba ahí. Vivía en el estandarte del espíritu. Mediante este entierro, Genghis Khan regresó a aquellas extensas llanuras de Mongolia de las que procedía y donde se perdió silenciosamente. Su destino final sigue sin conocerse, pero en ausencia de una información fiable, la gente inventó su propia historia, aderezándola con grandes dosis de dramatismo. Un relato muy repetido sostiene que los soldados de su cortejo fúnebre mataron a todas las personas y animales que encontraron en su camino durante su viaje de 40 días y que, después de enterrar a Khan en secreto, 800 hombres montados hicieron correr sus caballos repentinamente por la zona para ocultar el emplazamiento de su tumba. Luego, según esos relatos llenos de imaginación, los jinetes murieron a mano de otro grupo de soldados para que no pudiera revelar nunca dicho emplazamiento. Y a continuación, este segundo grupo de soldados murió a manos de un tercero. Tras ser enterrado en su tierra natal, los soldados abordaron su tumba, contando una zona que comprendía varios cientos kilómetros cuadrados. Nadie podía entrar, excepto los miembros de su familia y una tribu de guerreros especialmente adiestrados que permanecieron ahí para matar a todos los intrusos. Esa zona, el Yorik, el Gran Taú, la más profunda del corazón de Asia, permanecería cerrada durante unos 800 años. Todos los secretos del imperio de Genghis Khan quedaron encerrados en su misteriosa tierra natal. Mucho después de la caída del imperio mongol y de que otros ejércitos extranjeros invadieran parte de Mongolia, los habitantes de la región seguirían impidiendo la entrada en el recinto sagrado de su ancestro. Pese a la conversión final de los mongoles, el budismo, los sucesores del Gran Khan se negaron siempre a que los sacerdotes construyeran un santuario, un monasterio o un monumento que indicara el lugar de su tumba. En el siglo XX, con el fin de asegurarse de que la región que vio nacer a Genghis Khan y en la que descansaba no se convirtiera en punto de la reunión de los nacionalistas, las autoridades soviéticas la vigilaron celosamente, en lugar de llamarla Gran Tabú o por uno de sus nombres históricos que pudieran asociarla con la figura del emperador mongol. Los soviéticos lo denominaron con la expresión burocrática de zona, muy restringida. La separaron administrativamente de la provincia que lo rodeaba y lo sometieron a la supervisión directa del gobierno central, que a su vez estaba totalmente controlada por Moscú. Los soviéticos la aislaron todavía más, rodeando la zona de acceso muy restringida con otra zona en 1.000.000 de hectáreas, igualmente restringida para impedir los desplazamientos por la región. El gobierno no construyó ni carreteras ni puentes durante la era comunista. Los soviéticos instalaron una base aérea de cazas MiG perfectamente fortificada y probablemente un depósito de armas nucleares entre la zona restringida y la capital Ulaanbaatar. Una gran base de tanques soviéticos bloqueaba el acceso a la zona prohibida que los militares rusos utilizaron como centro para prácticas de artillería y para maniobras de carros de combate. Los mongoles no hicieron grandes avances tecnológicos, no crearon ninguna nueva religión, escribieron pocos libros y no dieron al mundo nuevos cultivos ni innovadores sistemas de agricultura. Sus propios artesanos no sabían tejer telas, fundir metales, trabajar en la cerámica ni
ni siquiera hacer pan. No fabricaron objetos ni de porcelana ni de barro, no pintaron nada y tampoco construyeron edificación alguna. Sin embargo, a medida de que su ejército iba conquistando una cultura tras otra, recogieron y transmitieron todos esos conocimientos de civilización a la siguiente. Los puentes fueron las únicas estructuras permanentes que construyó Genghis Khan, aunque nunca quiso erigir castillos, fortalezas, ciudades o murallas. A medida que fue avanzando, probablemente construyó más viaductos que cualquier otro gobernante de la historia. Tendió puentes sobre centenares de torrentes y ríos para facilitar y acelerar el movimiento de sus tropas y equipos. Deliberadamente los mongoles abrieron el mundo a una nueva forma de comercio que no era solo el de artículos, sino también de ideas y conocimientos. Llevaron mineros alemanes a China y médicos chinos a Persia. Introdujeron desde lo más monumental hasta lo más trivial. Extendieron la utilización de la tierra ahí por donde fueron y trasplantaron limones y zanahorias procedentes de Persia a China. Al igual que hicieron llegar al occidente los fideos, los naipes y el té de China. Trasladaron a una metalista parisino hasta las áridas estepas de Mongolia, para que construyera ahí una fuente. Reclutaron en las filas de su ejército a una noble inglés para que actuara como intérprete e introdujera en Persia la práctica china de la impresión de las huellas digitales. Financiaron la construcción de iglesias cristianas en China, de templos y estupas budistas en Persia, y de escuelas de Corán musulmanas en Rusia. Los mongoles irrumpieron en el mundo como conquistadores, pero también como auténticos portadores culturales de civilización. Los mongoles que heredaron el imperio de Genghis Khan impulsaron con ahínco la movilización de productos y bienes de consumo por todo el mundo y las combinaciones de los mismos, dando así lugar a otros artículos totalmente nuevos y a invenciones sin precedentes. Cuando sus expertos ingenieros de China y Persia y Europa combinaron la pólvora china con los lanzallamas musulmanes y aplicaron la tecnología de fundición de campanas europea, produjeron el cañón, un tipo de innovación tecnológica totalmente nuevo del que saldría el vasto artesanal moderno de armas, desde las pistolas hasta los misiles. Si bien todos los artículos tuvieron su importancia, el impacto mayor fue el modo en que los mongoles supieron seleccionar y combinar las distintas tecnologías para crear híbridos insólitos. Los mongoles demostraron un persistente celo internacionalista. En su empeño político, económico e intelectual, no solo pretendía conquistar el mundo, sino que además su intención era instituir un orden global basado en el libre comercio, en un derecho internacional único y en el alfabeto universal con el que escribir todas las lenguas. El nieto de Genghis Khan, Kublai Khan, introdujo un papel de moneda concebido para ser utilizado por todo el mundo e intentó establecer escuelas primarias en las que se impartiera una educación universal básica a los niños para que la alfabetización la generalizase. Los mongoles refinaron y combinaron calendarios con el fin de crear un calendario que abarcara 10.000 años y que era más exacto que cualquiera de los existentes. Y financiaron los mapas más extensos jamás producidos hasta entonces. Animaron a los mercaderes a emprender viajes por tierra para llegar a su imperio y enviaron a numerosos exploradores por tierra y por mar a distintos lugares tan lejanos como África para expandir sus relaciones comerciales y diplomáticas. En casi todos los países a los que llegaron los mongoles, la destrucción y el impacto iniciales de la conquista por una tribu desconocida y bárbara se dieron paso rápidamente a avances sin precedentes de la comunicación cultural, dando lugar a la expansión comercial y al desarrollo de la civilización. En Europa, los mongoles acabaron con la caballería aristocrática del continente, pero decepcionándose ante la pobreza general en la zona en comparación con China y los países musulmanes, dieron media vuelta y no se preocuparon por conquistar las ciudades, saquear los estados e incorporarlos a su imperio en expansión. Al final, Europa fue la región que menos sufrió, aunque disfrutó de todas las ventajas del contacto por medio de los mercaderes, como la familia Polo de Venecia, y de los legados que intercambiaron los khanes mongoles y los papas y reyes de Europa. Las últimas tecnologías, el nuevo saber y la riqueza comercial dieron paso al Renacimiento, en el que Europa volvió a descubrir parte de su vieja cultura y, lo que es más importante, supo absorber de Oriente la tecnología de la imprenta, de las armas de fuego, de la brújula y del abaco. Como observó el científico inglés Roger Bacon en el siglo
13. El éxito de los mongoles no solo fue debido a su superioridad marcial, sino que más bien han triunfado por medio de la ciencia. Aunque los mongoles deseaban entablar batalla, han llegado tan lejos porque dedican sus horas de ocio a los principios de la filosofía. Según parece, todos los aspectos de la vida europea, la tecnología, la guerra, la vestimenta, el comercio, la alimentación, el arte, la literatura y la música cambiaron durante el Renacimiento como consecuencia de la influencia de los mongoles. Además de nuevas formas de combate, nuevas máquinas y nuevos alimentos, incluso los aspectos más mundanos de la vida cotidiana fueron cambiando a medida de que los europeos adaptaban los tejidos mongoles, sustituían las viejas túnicas y mantos por calzones y casacas, tocaban sus instrumentos musicales con el arco de la estepa en lugar de puntearlos con los dedos y pintaban sus cuadros siguiendo un nuevo estilo. Los europeos adoptaron incluso la exclamación típica de los mongoles hurra, un grito entusiasta y bravucón que utilizaban para animarse unos a otros. Con tantas hazañas de los mongoles, no es de extrañar que Geoffrey Chaucer, el primer autor en lengua inglesa, dedicara su relato más extenso de los cuentos de Canterbury al conquistador asiático, caudillo de los mongoles, escribiendo sobre él y sus gestas en tono equívoco de respeto. No obstante, sorprende que los eruditos del Renacimiento llegaran a hacer semejantes comentarios acerca de los mongoles, a los que el resto del mundo veía entonces como la kinestesia del bárbaro sediento de sangre. El retrato de los mongoles que nos han dejado Chaucer no tiene nada que ver con la imagen que conocemos a través de obras posteriores o películas que presentan a Genghis Khan y a sus hombres como la horda salvaje, codiciosa de oro y sedienta de sangre y del contacto carnal con mujeres. Pese a los numerosos cuadros e imágenes de Genghis Khan ejecutados en los años posteriores, no tenemos ningún retrato del realizado en vida. A diferencia de otros conquistadores de la historia, el Gran Khan nunca permitió que nadie lo plasmara en un cuadro o una escultura o que grabara su nombre o su busto en una moneda. Y las únicas descripciones que hicieron de él los hombres de su época resultan más integrantes que informativas. Como dice una canción moderna de los mongoles que habla de él, imaginamos tu aspecto, pero nuestra mente estaba en blanco. Sin retratos de Genghis Khan y sin documentos mongoles, el mundo fue libre de imaginarlo sin duda. Nadie se atrevió a plasmarlo en un cuadro hasta medio siglo después de su muerte. Y a partir de entonces, todas las culturas se dedicaron a proyectar la imagen particular que tenían de él. Los chinos lo representaban como un anciano afable, de mirada vacía y con una barba fina más parecido a un distraído sabio chino que a un fiero guerrero mongol. Un miniaturista persa lo plasmó como un sultán turco sentado en su trono. Los europeos lo representaban como la quintaesencia del bárbaro, un hombre de aspecto feroz y de mirada fija y cruel, desagradable en todos sus particulares. El secretismo mongol legó una ardua tarea a los historiadores futuros que deseaban escribir acerca de Genghis y su imperio. Tanto biógrafos como historiadores apenas disponían de material en el que fundamentar su relato. Conocían la cronología de las ciudades de la batalla conquistadas y los ejércitos derrotados, pero contaban con poquísima información fiable acerca de los orígenes de la personalidad, las motivaciones y la vida personal de Gran Khan. A lo largo de los siglos siempre había corrido el rumor de que poco después de su muerte la información relativa a todos esos aspectos de su vida habían sido recogida por un individuo muy próximo a él en un documento secreto. Eruditos chinos y persas hablaban de la existencia del misterioso expediente y algunos de ellos afirmaban haberlo visto durante la época de máximo esplendor del imperio mongol. Aproximadamente al cabo de un siglo de la muerte de Genghis Khan, el historiador persa Rashid al-Din describiría esa documentación, calificándola de auténtica crónica escrita en la lengua y los caracteres del pueblo mongol, pero advertía que estaba guardada en el tesoro donde permanecía oculta y escondida a la vista de los intrusos. El historiador persa hace hincapié a que a nadie que pudiera entender e interpretar el texto mongol se le daba la oportunidad de acceder a él. Después de la caída del régimen mongol, pareció perderse toda pista del documento secreto.
Y con el paso del tiempo, buena parte de los mejores especialistas llegaron a la conclusión de que estos escritos no habían existido nunca, que eran otro mito más de los muchos relacionados con el conquistador. Los especialistas, al igual que los pintores de diferentes países, se dejaron llevar por su imaginación y representaron a Genghis Khan de distintas maneras, desde Corea hasta Armenia. Elaboraron todo tipo de mitos y de historias fantásticas acerca de su vida. Ante la ausencia de información fiable, proyectaron sus propios miedos y fobias de sus relatos. Con el paso de los siglos, los estudios consideraron las atrocidades y las agresiones cometidas por personajes como Alejandro, César, Carlomagno o Napoleón en relación a sus hazañas o a la misión especial que las historias les habían encomendado. En lo que respecta a Genghis Khan, los mongoles, sin embargo, sus hazañas fueron olvidables, mientras que sus supuestos crímenes y actos brutales fueron magnificados. El Gran Khan se convirtió en el arquetipo del bárbaro, del salvaje sangriento, del conquistador despiadado, a quien divertía la destrucción por sí mismo. Genghis Khan, sus hordas mongoles y en gran medida el pueblo asiático en general se convirtieron en caricaturas unidimensionales en un símbolo de todo lo que había más allá de la sociedad civilizada. En los tiempos de la Ilustración a mediados del siglo XVIII, esta imagen amenazadora apareció en El huérfano de China de Voltaire, una pieza teatral sobre la conquista de China por parte del mogol. Es llamado el rey de reyes, el feroz Genghis Khan, el que arrasa los fértiles campos de Asia, a diferencia de Kaushal, que cubre los elogios al gran mongol. Voltaire lo describe como ese tirano destructor que orgullosamente pone el pie sobre el cuello de los reyes, pero que es poco más que un salvaje soldado escita criado en el uso de las armas y habituado a comerciar con sangre. Acto 1, escena 1. Voltaire presenta a Genghis Khan como un hombre resentido por las virtudes superiores de la civilización que lo rodea, motivado por el deseo bárbaro elemental de violar a las mujeres civilizadas y destruir todo aquello en lo que está a su margen de comprensión. La tribu de Genghis recibió distintos nombres: tártara, tatara, mucal, mongol, mual y mongol. Pero fuera cual fuese, el apelativo utilizado llamaba siempre consigo una diosa maldición. Cuando los científicos del siglo XIX pretendieron demostrar la inferioridad de los pueblos asiáticos y de los indios americanos, les dieron la calificación de mongoloides. Cuando los médicos quisieron explicar por qué algunas madres de la raza superior blanca podrían tener hijos retrasados, indicaron que los rasgos faciales de esas criaturas dejaban claro que uno de sus antepasados había sido violado por un guerrero mongol. Esos niños malhadados no eran en absoluto blancos, sino que todos ellos eran miembros de la raza mongoloide. Cuando los capitalistas acaudalados hacían halagada de su riqueza y mostraban unos valores antidemocráticos o pocos igualitarios, la gente se reía de ellos calificándolos de mongoles, el nombre persa para mongoles. Con el tiempo los mongoles se convirtieron en el chivo expiatorio de los fracasos y deficiencias de otras naciones. Cuando Rusia no pudo ponerse a la altura de los avances tecnológicos de Occidente, ni supo hacer el frente de poder militar del Japón imperial, lo achacó al terrible yugo tártaro al que se había visto sometida por culpa de Genghis Khan. Cuando Persia se vio superada por sus vecinos fue porque los mongoles habían destruido su sistema de irrigación. Cuando China fue superada por Japón y Europa, la causa fue la cruel explotación y represión a la que sus grandes señores mongoles y manchúes la habían sometido. Cuando la India no pudo resistirse a la colonización británica, fue debido a la codiciosa rapacidad del régimen de los mongoles en el siglo XX. Algunos políticos árabes aseguraron incluso a sus partidarios que los musulmanes habían podido inventar la bomba atómica antes que los americanos, de no haber sido porque los mongoles habían quemado las espléndidas bibliotecas árabes y habían asolado sus ciudades cuando en 2002 las bombas y los misiles estadounidenses echaron a los talibanes del poder de Afganistán. Estos compararon la invasión americana con la de los mongoles, de modo que, en cruel venganza, asesinaron a millares de azares, los descendientes del ejército mongol, que llevaban 8 siglos viviendo en Afganistán.
Al año siguiente, en uno de sus últimos discursos del pueblo iraquí, el dictador Saddam Hussein lanzó unas acusaciones parecidas contra los mongoles cuando los americanos se movilizaron para invadir el país y echarlo del poder. Entre tantísima retórica política, pseudociencia e imaginación de los especialistas, lo cierto es que Gengis Khan siguió enterrado en su tumba, aparentemente perdido para la posterioridad. Su patria y la región donde ascendió el poder permanecieron aisladas del mundo exterior por imposición de los comunistas del siglo XX, que las mantuvieron cerradas con el mismo hermetismo que había caracterizado a los guerreros mongoles de los siglos anteriores. Los documentos originales de Mongolia, la llamada historia secreta de los mongoles, no solo seguía siendo secretos, sino que habían desaparecido, se habían esfumado en las profundidades de la historia de un modo más misterioso que la propia tumba del conquistador. En el siglo XX, dos hechos brindaron la inesperada oportunidad de resolver algunos misterios y de corregir así parte de la historia de Gengis Khan. El primero fue el descifre de los manuscritos que contenían una importante información sobre el emperador que se había dado por perdida. Pese a los prejuicios e ignorancias que había en torno a los mongoles, a lo largo de los siglos los especialistas habían hablado de ciertos contactos casuales con este enigmático texto mongol, cual raro animal o pájaro exótico del que se había creído que estaba extinto. El rumor de aquellos contactos provocaba más escepticismo que interés por su estudio. Al final del siglo XIX se encontró en Pekín una copia del documento escrita en caracteres chinos. Los especialistas podían leer fácilmente esos caracteres, pero las palabras no tenían sentido, porque habían sido escritas en un código que utilizaba caracteres chinos para representar sonidos mongoles del siglo XIII. Solo podían entender un breve resumen en lengua china que acompañaba cada capítulo. Estos sumarios ofrecían interesantes indicios de la historia que se contaban en el texto, pero por otra parte el documento seguía siendo indisfrazable. A raíz del misterio que lo rodeaba, los especialistas comenzaron a llamarlo la historia secreta de los mongoles, nombre con el que todavía se le conoce. Durante casi todo el siglo XX, el descifre de la historia secreta siguió siendo una cuestión normalmente peligrosa en Mongolia. Las autoridades comunistas mantuvieron el libro fuera del alcance de la gente corriente y de los especialistas por medio a que pudieran verse influenciadas por la perspectiva anticuada, poca científica y no socialista del texto. Pero un movimiento erudito clandestino empezó a crecer en torno al libro. En las vastas etapas de Mongolia, de un campamento a otro, el relato de la historia recientemente descubierta corría voz entre la población nómada. Por fin, tenían una historia que contaba un relato de su pueblo desde una perspectiva mongola. Los mongoles habían sido mucho más que un grupo de bárbaros cuyo único objetivo fue arrasar las civilizaciones superiores que los rodeaban. A los ojos de las nómadas mongolas, las revelaciones de la historia secreta provenían del mismísimo Gengis Khan, que había regresado con su pueblo para ofrecerle una esperanza y una inspiración. Después de más de 7 siglos de silencio, podían finalmente escuchar de nuevo sus palabras. A pesar de la represión comunista oficial, el pueblo mongol parecía determinado a no perder esas palabras por segunda vez. Por un momento, la liberación de la vida política a raíz de la muerte de Stalin en 1953 y la admisión de Mongolia en las Naciones Unidas de 1961 animaron al pueblo mongol, que se sintió libre de reexplorar su historia. En 1962, el país reparó una pequeña serie de sellos para conmemorar el 800 aniversario del nacimiento de Gengis Khan. Tomorochel, la segunda máxima autoridad del gobierno, autorizó la erección de un monumento de cemento emplazado en el lugar que vio nacer a Gengis Khan, junto al río Ono, y sufragó una conferencia de especialistas cuya finalidad era determinar los aspectos positivos y negativos del Imperio mongol en la historia de ellos. Los sellos y el sencillo dibujo lineal del monumento representaban la imagen perdida del sul de Gengis Khan, el estandarte del espíritu fabricado de crines de caballo que enarboló en sus conquistas y en que él descansaba su alma. Sin embargo, después de casi 8 centurias, el sulde seguía teniendo un significado tan profundo y emocional para los mongoles y para algunos pueblos que estos habían conquistado, que los rusos se tomaron aquella mera aparición en los sellos
Como un acto de resurgimiento nacionalista y de agresión de potencia, los soviéticos reaccionaron con una cólera irracional. Ante el temor de que su estado satélite pudiera emprender el camino hacia la independencia, o que le parecía aún peor tomar parte por el otro vecino de Mongolia, China, antigua aliada de Rusia, ahora convertida en su enemiga. En Mongolia, las autoridades comunistas suprimieron los sellos y la conferencia de especialistas por su delito de traición al demostrar que los funcionarios del partido calificaron las tendencias encaminadas a la idealización del papel desempeñado por Genghis Khan. Las autoridades destruyeron ¿Cómo puedo ver un PDF? Ya no me digas que lo perdí. o destituyeron a Tomorochir. ¿Dónde lo tenías? Lo condenaron a un exilio en reclusión y al final acabaron con su vida. Abre Word y luego le das recuperar archivos sin guardar. Y al final acabaron con su vida a golpes de hacha. Tras purgar su propio partido, los comunistas dirigieron su atención al trabajo de los especialistas mongoles, a los que tacharon de elementos subversivos, espías chinos, saboteadores e insectos nocivos. En la campaña antinacionalista que se emprendió a continuación, En la campaña antinacionalista que se emprendió a continuación, las autoridades metieron al arqueólogo Perley en la cárcel, donde permaneció cautivo en unas condiciones extremadamente duras por el simple hecho de haber sido tutor de Tom Ochir y haber investigado de manera clandestina la historia del Imperio mongol. Maestros, historiadores, artistas, poetas y cantantes corrían todo tipo de peligros y se veían relacionados con la historia de la época de Genghis Khan. Las autoridades ejecutaron a varios de ellos en secreto, otros perdieron su supuesto trabajo y fueron expulsados de sus hogares, junto con sus familias enviados a la zona más inhóspitas de Mongolia. También les fue negado cualquier tipo de asistencia médica y muchos fueron exiliados sin ningún miramiento a otras regiones recónditas del país. Durante esta purga, el estandarte del espíritu de Genghis Khan desapareció por completo, siendo posiblemente destruido por los soviéticos como el castigo del pueblo mongol. Pero a pesar de esa brutal represión, o tal vez debido a ella, un gran número de especialistas mongoles se puso a estudiar por su cuenta la historia secreta y arriesgaron su vida por intentar comprender el verdadero contenido y alcance de su difamado y distorsionado pasado. ¿Sí? Fuera de Mongolia, diversos especialistas... ¿Lo hiciste como día o cómo lo encontraste? Es que según ya lo había guardado, pero no lo encontraba en descargas, porque siempre lo encuentro. No sé por qué es que no está guardando. Y encontré el documento. Fuera de Mongolia, diversos especialistas de muchos países, sobre todo rusos, alemanes, franceses y húngaros, se esforzaron por descifrar el texto y traducirlo a lenguas modernas. Como no podían acceder a las fuentes existentes en Mongolia, se vieron obligados a realizar sus estudios bajo unas condiciones extremadamente difíciles. En los años 70 comenzó la publicación de la historia secreta por capítulos en lengua mongola e inglesa bajo la supervisión y el atento análisis de Igor de Rached-Wills, un especialista australiano dedicado al estudio del mongol antiguo. Por esta misma época, otro especialista, el americano Francis Waldman Davis, comenzó a preparar por su cuenta una meticulosa traducción de la obra de Harvard University Press. Publicó en 1982, sin embargo, para poder hacer comprensibles aquellos documentos no bastaba con descifrarlos y traducirlos. Incluso una vez traducidos, los textos seguían siendo difíciles de entender porque obviamente habían sido escritos para un grupo reducido de la familia real mongola. Y su comprensión requería un profundo conocimiento no solo de la cultura de los mongoles, sino del siglo III, sino también de la geografía de su país, el contexto histórico y el significado biográfico de los manuscritos. Continuaban siendo prácticamente una incógnita si no se podía llevar a cabo un análisis pormenorizado sobre el terreno en el que habían sucedido todos aquellos acontecimientos. El segundo avance importante tuvo lugar en 1990 con la caída del comunismo y el fin de la ocupación de Mongolia por parte de los soviéticos, que retiraron a sus hombres, sus aviones y sus ataques del país. El mundo mongol de la Asia más profunda quedó por fin abierto al exterior. De forma gradual, unas cuantas personas se aventuraron a entrar en la zona restringida. Los cazadores mongoles comenzaron a merodear
furtivamente por los valles rebosantes de animales para darles caza. Los pastores fueron con sus rebaños a las tierras de pasto limítrofes y empezaron a llegar intrépidos aventureros ocasionales. En los años 90 acudieron diversos grupos extranjeros con su sofisticado material tecnológico en busca de las tumbas de Genghis Khan y su familia. Aunque hicieron importantes y curiosos hallazgos, no consiguieron materializar su objetivo primordial. Mis investigaciones empezaron como un estudio del papel de los grupos tribales en la historia del comercio mundial y la ruta de la sede que unía a China con Oriente Medio y Europa. Me desplacé a numerosos yacimientos arqueológicos, visité diversas bibliotecas y acudí a varias reuniones de especialistas a lo largo de la ruta que va desde la ciudad prohibida de Pekín hasta el Palacio Topkapi de Estambul, pasando por Asia Central. Empecé en 1990 como mi primer viaje a Buryatia, el distrito mongol de Siberia, y desde ahí seguí la pista de la estela viajando por los mongoles en Rusia, China y Mongolia, Uzbekistán, Kazajstán. ¿Alcance es con Z o con C? Alcance con C. Alcance con Z. O alcance, que me parece que es alcance. Alcance, de alcanzar, ese es con C. ¿En serio? Sí. Sí. Yo lo puse. Tayikistán, Kirguistán y Turkmenistán. Dediqué todo un verano a estudiar la antigua vía de migración de las tribus turquí durante su expansión desde su patria de origen en Mongolia hasta Bosnia. En el Mediterráneo, a continuación, rodeé el viejo imperio por la ruta marítima que siguió aproximadamente Marco Polo, desde el sur de China hasta Vietnam, pasando luego por el estrecho de Malaca a la India, los estados árabes del Golfo Pérsico hasta llegar a Venecia. En este largo viaje me ofreció muchísimos datos para la percepción que esperaba. Pese a ello, creía que mi investigación estaba prácticamente concluida cuando llegué a Mongolia en 1998. Para finalizar el proyecto en el entorno de la región en la que Genghis Khan había pasado su juventud. Lo que yo pensaba que iba a ser una breve excursión final se convirtió en otros 5 años de investigaciones mucho más exhaustivas de lo que habría podido imaginar. Comprobé que los mongoles estaban delirantes de alegría por su libertad tras siglos de dominación extranjera, y que buena parte de su júbilo se centraba en honrar la memoria de su padre fundador, Genghis Khan, a pesar de la rápida comercialización de su nombre en botellas de vodka, tabletas de chocolate y cigarrillos, además de la divulgación de numerosas canciones en su honor. El personaje histórico seguía estando ausente, no solo su alma estaba ausente del monasterio, sino que su verdadero rostro seguía también ausente de la historia de su pueblo y de la nuestra. ¿Quién había sido ese hombre? Ni qué decir tiene que lo hice sin saberlo ni proponérmelo. Pero lo cierto es que llegué a Mongolia en un momento en el que de repente parecía posible obtener una respuesta para todos estos interrogantes. Por primera vez en casi 8 siglos se abría la zona prohibida en la que Genghis pasó su infancia y fue enterrado, a la vez que se había concluido el descifre del texto codificado en la historia secreta. Ningún especialista era capaz de completar solo aquella ingente tarea, pero en estrecha colaboración con un grupo de expertos en diversas materias podíamos empezar a encontrar las respuestas que buscábamos. En mi calidad de antropólogo cultural trabajé codo con un arqueólogo, el Dr. J. Basuren, que tenía acceso a buena parte de la información reunida por su profesor y mentor, el Dr. G. Perley. El arqueólogo más destacado de Mongolia del siglo XX. Poco a poco fue gracias a Basuren fui conociendo a otros investigadores que se habían pasado años y años trabajando en secreto, y casi siempre en solitario, y nunca habían podido escribir ni publicar los resultados de su labor. El profesor Opurev, miembro del Partido Comunista, había utilizado... Y hasta aquí lo vamos a dejar en el profesor Opurev, y nos vemos la próxima vez.